¿Qué estamos viendo en la clase Interpretación Bíblica? Estamos comentando que no todos los libros pueden leerse de la misma manera. No todos los libros son epístolas, no todos los libros son relatos, no todos los libros son simbólicos. No sé si alguno de ustedes estaba pensando, después de esta clase, ya sé lo que significa cada versículo de la Biblia. No era ese el propósito, no es ese el propósito. Es una introducción a cada tipo de literatura que existe en la Biblia. Si no se habían dado cuenta, lo que pretendemos es hacer diferencias entre el Pentateuco y segundo libro de Samuel y el profeta Jeremías. No se puede leer de la misma manera. Tratar de encontrar propósitos generales en esas clasificaciones que se ha hecho de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Algunos conceptos básicos y algunos principios elementales para que podamos comprender mejor el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios está en todo tipo de libros. Entonces, si alguien pensaba, mira hermano, ¿qué significa Judas 3? Cuando termine esta clase yo tengo que entender qué es una invitación a que cada uno busquemos las herramientas adecuadas para encontrar el mensaje de Dios. Y cuando miremos Romanos, Gálatas, Corintios, entonces ya vamos a ir a lo específico. ¿Qué estaba diciendo el autor? ¿Qué estaba diciendo Dios? Y el contexto de algunas de las enseñanzas que vamos a encontrar en todos esos libros. Apocalipsis, epístolas, evangelios, etcétera. Hermano Leonicio, ¿lo escuchamos? Sí, hermano, bueno, lo que quiero decir es que en lo que tenemos de la clase, digamos, yo he aprendido de que no puedo tratar de hacer una exégesis a las epístolas igual que como la voy a hacer a los evangelios, o que no le puedo hacer, digamos, no puedo interpretar igual los libros del Antiguo Testamento igual que las parábolas. Entonces, digamos, lo que quiero decir es que, bueno, en mi caso yo estoy aprendiendo mucho y quiero darle las gracias, hermano, por eso. Gracias a usted, hermano Leonicio. Si alguien no me entendió lo que quise decir, queda grabado el video para que se torturen, para que lastimen sus oídos escuchándome otra vez, pero ni modo. Si quiere entender algo, vuelva a escucharme. Si no entiende el capítulo que publicamos en el canal de la escuela, vuélvalo a leer. Y si hay algo que todavía no entendió después de leerlo 2 veces, léalo por tercera vez. Si leyéndolo 3 veces no lo entendió, escriba su pregunta en Telegram, ahí a su maestro o a otro hermano de confianza que usted cree que le puede ayudar. Y si aún así sigue sin entender, vamos a buscar otras herramientas, ¿verdad? Herramientas de español, que ahora se llama lengua y literatura, nos dice la profesora Raquel. Entonces buscamos un diccionario, buscamos cómo repasar esa clase tan bonita que es de conocer nuestro idioma, aprender mejor el castellano. Usamos el diccionario, no solamente el de la Real Academia Española, hasta puede usar el diccionario bíblico. Hay muchas cosas por hacer si algo no entendemos. Pero lo que no quisiera es que me digan, hermano, no entendí su clase.
Me da pereza volver a poner el video, me da pereza buscar el diccionario, me da pereza poner el libro que usted está publicando en el canal. Entonces ahí no me culpe, ya si es demasiada pereza, lo siento mucho. Al punto de la semana pasada, si algo no entendemos, sigan las recomendaciones que acabo de dar, si es que queremos entender. Tenemos solución. O ya en última instancia, cambiamos al maestro. Ya de interpretación bíblica nunca le pude entender, buscamos a otro. Pero les recomiendo que antes de cambiar al maestro, por nuestros propios medios, que es como más se aprende, desde el primer día que inició esta escuela, le he insistido y lo voy a seguir haciendo. Ese método de hermano, y es pecado hacer esto. Un estudiante de la Biblia no puede andar haciendo esas preguntitas. Hermano, y es pecado fumar. Así tan fácil, yo espero que me caiga del cielo la respuesta. Es pecado bailar. Y después usted sale diciendo, el hermano maestro me dijo que es pecado bailar. Y ahí muere. ¿Y la Biblia para qué es entonces? ¿Y por qué solamente lo que dice el maestro? ¿Por qué solamente lo que dice este capítulo del libro? No podemos estancarnos de esa manera. Si por muchísimos años, si por los 51 años, por ejemplo, de la Iglesia de Cristo en Nicaragua, si durante 51 años el predicador es el que me ha dicho cómo debo pensar, no significa que está bien. El hermano predicador de la iglesia donde yo voy dice que no puedo usar pantalón. Pero cuando soy rebelde, ahí sí no importa que lo haya dicho el predicador. A mí me gusta el pantalón y me lo pongo. En todo lo demás le voy a hacer caso, pero son criterios no muy buenos. No es de esa manera que vamos a buscar la voluntad de Dios. Ustedes están obligados a leer una y otra vez el texto, el libro, investigar, buscar en el diccionario, tratar de leer mejor. Ese es el compromiso que tienen. ¿En qué creo yo que está lo difícil de cómo leer salmos? ¿Qué entendemos por inspiración? Cada quien va a tener un concepto propio de lo que significa o de lo que es la inspiración para uno mismo. Cuando decimos la Biblia es inspirada por Dios, ¿qué está queriendo decir usted? ¿O qué entiende usted de esa frase? Cuando decimos que Salmos es uno de los libros inspirados por Dios, ¿qué está tratando de decir? ¿O qué estamos tratando de decir? ¿Sí o no que Salmos es inspirado por Dios? Esa colección de Salmos, yo entiendo que es inspirada por Dios. Si usted entiende que inspirada por Dios significa que Él puso en la boca del escritor cada palabra que encontramos en esa colección, entonces a usted se le va a hacer complicado entender Salmos. ¿Cómo es posible que Dios ponga en la boca de un escritor, Señor, haz pedazos a mi enemigo? Eso es una expresión del escritor de uno de los salmos, o es Dios mandándonos un mensaje a nosotros. ¿Entiende la pregunta? Yo se la debería de preguntar a ustedes. Si Salmos es inspirado por Dios, significa que los escritores, David, Moisés, todos los que escribieron esos salmos,
estaban siendo utilizados como títeres por Dios. Estaban escribiendo cosas que ellos no sentían o estaban expresando sus emociones al escribir, porque hay alabanzas, hay gratitud, hay lamentos en esta colección de libros o de salmos, esta colección de salmos. Digo libros porque algunos lo dividen en 5 libros. 5 libros que ustedes creo que encontraron ahí en el comentario que leyeron. Hermano Leonicio. Lo que quería preguntar era con respecto al Salmo 119. Creo que algo leí de la forma acróstica. Digamos, si eso, ¿cuál es la idea de que esté así? Entonces, yo me pregunto, vamos, si fue que así lo acomodó, lo escribió ese salmo o tiene alguna idea en mente, digamos, al acomodarlo de esa forma. Voy a hacer un comentario, aunque va a ser difícil que yo encuentre la motivación del que lo escribió así, pero le aseguro algo. Él no se está copiando del estilo que se utiliza en nuestra época, porque esto de escribir o de elaborar acrósticos no se inventó en este siglo, ya usted lo acaba de mencionar. Hace miles de años encontramos un acróstico en el Salmos 119, es el que usted citó, sí, el 119. Ahí hay poesía, en Salmos encontramos poemas, es decir, que ellos utilizaron una manera elegante de presentar su situación emocional, de plasmar su situación sentimental en un escrito. Si a él le pareció elegante, y creo que de las letras que se incluyen es del alfabeto hebreo, ¿cuál sería el propósito de alguien que lo haga de esa manera en nuestra época? Hacerlo elegante, llamar la atención. Es más fácil recordar algo distintivo que algo común. Si el escritor lo que quería era llamar la atención, lo logró. Y miles de años después, estamos apuntando y haciendo un comentario sobre Salmos 119. Es posible que ese sea lo que lo motivó. No encuentro algo místico, algún misterio, algo trascendente más allá de lo que podría ser esta observación que estoy haciendo. No me parece algo más complicado que eso. Y es uno de los más leídos, el Salmo 119. Y no es de los más leídos porque lleve un acróstico, porque la gente ni cuenta se da. Yo no sé cuántos de ustedes ya lo sabían antes de que lo están viendo en esta clase. No sé si ya lo sabían o si ya lo notaron. ¿Por qué no lo sabían? Porque no conocemos el alfabeto hebreo. ¿Cómo vamos a saber que es un acróstico si no conocemos las letras del alfabeto hebreo? Acabo de decir, y no sé qué les pareció a ustedes, que Salmos no es exactamente algo que Dios dijo. A ver, David, escribí lo que te voy a dictar. Sí, señor, permítame, ya traigo el lapicero. No existían lapiceros. Escribe como cuando hay oráculos. No sé ustedes si han leído en Jeremías qué cantidad de oráculos. Hasta extraño suena la palabra, porque estamos acostumbrados a una versión que no utiliza esa, bueno. ¿Cuáles eran esos oráculos? Textualmente, literalmente, las palabras pronunciadas por Dios. Ahí sí, no existe la menor duda que esas son palabras de Dios. Pero en Salmos, encontrar el mensaje de Dios no es lo mismo que en Jeremías. Oráculo es sencillamente palabras textuales, palabras literales de Dios en Jeremías, en Isaías, pero no lo encontramos en Salmos. ¿Cuál es el mensaje de Dios cuando
alguien de su pueblo expresa lamentos, escribe lo triste que está, lo abandonado que se siente espiritualmente. ¿Cuál es el mensaje de Dios en palabras así? No es fácil, no es fácil encontrarlo, porque alguien que está dolido puede decir incoherencias. ¿Vieron un ejemplo que menciona ahí el autor, Gordon y Fee? ¿Y cuál es el otro autor? Y Stuart. Es el libro que tanto recomiendo y leo y se me olvida. Yo no quisiera valorar un salmo encima de otro, porque algunos podemos caer en eso. Este salmo, el número 3, lo escribió David. Este sí es un salmo de calidad. Tal vez para otro es muy importante saber quién escribió este salmo. Es inevitable encontrarme con qué salmos escribió David, porque no es lo mismo lo que escribió el rey del pueblo de Dios, el rey de la nación escogida por Dios. El concepto o el propósito se puede identificar de una manera más fácil. Podemos utilizarlo los cristianos. Es lo que se recomienda aquí en asuntos de adoración. El 117 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Quién de ustedes lo sabe? A ver, Josué, cántenos, por favor, si no le quitamos los 10 puntos. Más o menos, hermano. A ver, una muequita ahorita. Cántelo. ¿Qué? De verdad. Aquí dice. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Gracias, gracias. Bajo amenaza se puede, ¿ya vieron? Creo que ni Ramón nos hizo cantar en la clase así en público. También tenemos ¿cuál es el más conocido? Ustedes, el 115, ¿cuál es el que conoce? Salmos 32:8, Salmos 47, se están cantando en nuestra época. Hay quienes se han dedicado a ponerle música a varios salmos. Se están cantando en las iglesias. Son útiles los salmos. No son cosas de pasarlas de larguito. Son expresiones de el pueblo de Dios. Hay un salmo que habla de: en pecado me concibió mi madre. O sea, nací siendo pecador. ¿Qué está queriendo decir el salmista con esa frase? ¿Qué cosas encontramos en Salmos? Encontramos figuras literarias. Una figura literaria puede ser la hipérbole. No puede ser la hipérbole, es la hipérbole. Tan pecador se sentía el salmista, y algunos ya comienzan a hacer teología, a hacer filosofía, a sacar según ellos doctrina, a modificar, a establecer un manual de reglamento interno en su iglesia, y dicen, se fija, la madre pecadora por haber concebido al muchacho. Otra, el muchacho nació y cuando estaba naciendo ya era pecador. Otra, y comenzamos. Y lo único que está haciendo el salmista es resaltando cómo se siente él de indigno delante de Dios, cómo está él expresando una emoción. Él no es un gran teólogo, él no es ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni el apóstol Juan, él no es Isaías, él simplemente es alguien que está sintiéndose pecador. O vamos a buscar doctrina en los salmos. ¿Cuánta doctrina disparatada encontraríamos
en la expresión de alguien que tiene una profunda tristeza porque acaba de morir un ser querido. ¿Cuántas barbaridades no ha escuchado usted? ¿Los ha escuchado quejándose contra Dios? Y vamos a sacar doctrina de esa persona cuando se encuentra aturdido emocionalmente, frustrado, dolido, ansioso, desesperado, desesperanzado. Esos serían algunos errores. En los evangelios, en los escritos apostólicos, podemos encontrar doctrina, porque dijo el Señor Jesús, les voy a mandar el Espíritu Santo para que les recuerde la doctrina, que es lo que Él enseñó, eso significa doctrina, la enseñanza de Jesucristo, eso es doctrina para el cristiano, y el Espíritu Santo, además de que les recuerde lo que yo les enseñé, les va a traer nuevos mensajes. Ahí busquemos doctrina. Si nos vamos a Salmos, para saber de qué depende mi salvación, esas personas que escribieron Salmos ni siquiera sabían que había resurrección o que hay resurrección de los muertos. Y usted se va a ir a buscar doctrina allá, cuando lo que quiere alguien es solamente expresar la emoción. Son factores, son elementos a considerar cuando estamos leyendo Salmos. Y por eso, pues, surge, hay una dificultad cuando queremos interpretar la Biblia sin tomar en cuenta estos elementos de los que estaban escribiendo libros tan apreciados como Salmos. Creo que Salmos tiene que ser uno de los libros más leídos por la humanidad, de la Biblia. Alguien que ha leído Biblia casi siempre, o la mayoría, por lo general, profundiza en Salmos, porque casi siempre estamos con deuda, buscamos Salmos. Casi siempre estamos con problemas, buscamos Salmos. Y no son con el propósito de que nos den una solución. Ay, le debo al banco, voy a buscar en los Salmos a ver qué me recomienda para salir de la deuda. No, son como un apoyo moral, como una autoterapia, o como buscando refugio, buscando consuelo, pero no es necesariamente que ya voy a leer, a ver, pongo el Salmo 119 abierto y ya no vienen los malos espíritus a mi casa. No es ese el propósito. Simplemente nos ayudan a expresarnos también nosotros. Usted y yo que dirigimos oraciones tan sencillas, tan extremadamente sencillas, podríamos mejorar la calidad de nuestras oraciones leyendo algunos salmos y tomándolas como ejemplo. Hay hermanos que usted por eso los escucha, le piden que ore por el predicador, pero se ha enfocado tanto en los salmos que a veces le recitan el 119 completo. Y ya la gente durmiendo si no terminó la hora. Pero es que encontraron una manera de dirigir oraciones porque esas expresiones que se encuentran en este libro le han ayudado y él puede pasar horas comunicándose con Dios por la noche. Y no como yo, que práctico 4 segundos, 3 segundos. Ustedes me ponen a mí a dirigir una oración por la prédica o por el inicio del culto y la gente está empezando a cerrar sus ojos y ya casi estoy diciendo amén. Porque así de específico, a veces nos pasamos de específico y creo que no siempre es muy bueno. Dice el comentario ahí en el capítulo que les mandé que hay un único problema hermenéutico en esta sección de la Biblia. ¿Cómo estas palabras dichas por personas pueden expresar un mensaje de Dios para nosotros? Es decir, que no hay un listado de reglamentos, un listado de mandamientos, pero sí hay un mensaje de Dios. Son útiles cuando se usan para los propósitos que Dios quiere, porque Dios es quien los inspiró.
pero útil al ayudarnos para expresarnos ante Dios y para considerar los caminos que Él nos ha trazado. Hay cosas en las que tenemos que resignarnos. Hay cosas en las que solamente podemos encontrar consuelo. No es una contradicción a cuando se nos dice que tenemos la necesidad de orar, de dirigir una oración al Padre. A veces yo puedo estarle diciendo a Dios que me conceda algo, aún sabiendo yo que no me lo va a conceder. ¿Qué le puede pedir alguien a Dios cuando acaba de enterrar a un ser querido? ¿Qué es lo suficientemente bueno que puede recibir para compensar ese dolor? Pero le pedimos o no le pedimos consuelo. Algo puede hacer Dios en nosotros. No sabemos qué es. A veces puede ser, Señor, ayúdame a sacar las lágrimas, no me salen y dicen que eso es malo. A veces ya con sacar bastantes lágrimas y no sé, pasar tirado en el piso toda la noche empapando el piso con lágrimas. A lo mejor eso sea una ayuda. A lo mejor Dios hizo mi cuerpo, me hizo a mí, que no soy solamente cuerpo, también soy espíritu. Y Él ha conectado la parte espiritual con la parte física y funcionan como un buen equipo. Por eso es que cuando el cuerpo físico está enfermo, el espíritu se enferma. Y cuando el espíritu está enfermo, se refleja esa enfermedad también con dolencias, con malestares en el cuerpo físico. Es que usted no es solamente espíritu y no es solamente cuerpo, y Dios lo sabe. Pero si Él dejó los salmos para nosotros, es porque en algo nos pueden ayudar. Ayudan a nuestro espíritu y nuestro espíritu también ayuda a nuestro cuerpo. Es muy, muy, muy cierta esa expresión, que mente sana en cuerpo sano. Y si usted lo quiere decir al revés, es válido. Cuerpo sano en mente sana. Está diciendo lo mismo. Está diciendo lo mismo. Y la mente, pues, es algo abstracto, es algo que forma parte de nuestro ser espiritual y están relacionados. Entonces, en la Biblia, en lo que es palabra de Dios, usted no encuentra solamente una lista de mandamientos, una lista de haga esto y otra lista de no haga esto. No es eso la Biblia, es palabra de Dios y Él sabe cómo alimentar a nuestro espíritu con sus palabras. Si hay una persona que nunca ha leído una parte de la Biblia, solamente se enfocó en otra, está pasando por un proceso incompleto y no muy efectivo. Para aquellos que se enfocan, no, que el Antiguo Testamento, esa es cosa del pasado, no sé ni para qué lo agregaron, yo soy del Nuevo. Bueno, va a perder mucho. Y si Dios habló y hay algo de lo que Él dijo que no hemos escuchado, por eso a veces nos quejamos y podemos renegar y decir, eso que recomiendan los pastorcitos, eso no tiene sentido. ¿Qué más yo? Toda la vida he estado leyendo y leyendo Mateo. Y, claro, le gustó solamente Mateo, pero no leyó otra parte de la Biblia. Es algo íntegro, es un proceso. Yo no sé, ustedes tienen que pensar diferente, igual que yo. Cuando termine estos 2 años de análisis, pero por favor aprovéchelos, léalos. Sí da pereza leer, sí es complicado leer en el celular, páselo a la computadora. O vaya hacia un ciber y que se lo impriman. El libro que le pareció interesante. Vamos a poner libros muy, muy interesantes. Ya les dije que tenemos una biblioteca y ustedes tienen la dicha
de que no tuvieron que pasar por ese proceso aburrido que algunos de nosotros nos ha tocado leer libros muy malos. No los termino de leer cuando me doy cuenta que son muy malos, pero sí les puedo recomendar unos que son muy, muy buenos, como este que les estoy enviando por capítulo. Ese libro de la historia de la iglesia o historia del cristianismo, a ustedes les tiene que gustar. Les tiene que gustar. Parte del proceso para su formación como servidores de Jesucristo. Ah, yo soy siervo de Jesucristo. Voy a leer solamente Mateo porque allí es donde habla Jesucristo. Hermano Lamberto. Sí, hermano, yo quería comentar lo siguiente, que es muy importante leer toda la Biblia de, como digo yo, de pasta a pasta, porque desde el principio hasta el final todos los libros se mencionan. Aún en el Evangelio dice, en el principio no fue así. Para saber del principio, hermano, hay que ir al Génesis, ¿verdad? De lo que se está hablando. Y en Hebreos hay que ir a los libros de Samuel, hay que ir a los otros libros para saber de lo que se está hablando. O sea, es muy importante leerlos todos. Aún hay libros que yo los utilizo en mi persona que son Proverbios, Eclesiastés, Salmos, que para mí son libros muy interesantes. Y aún en las mañanas procuro leer un proverbio, porque son 31, entonces aprovecho uno en cada mañana para estudiarlos, los cuales pues me gusta bastante esa lectura. Independientemente de lo que digan tal vez un grupo u otro, es muy importante leerlos todos, hermano. Gracias. Es más que importante, es indispensable, indispensable. Todos esos que pasan por una iglesia y se van y no vuelven. Usted conoce iglesias que tienen 50 años de existir y no pasan de 200 miembros. Pero es que muchos que van llegando nunca han leído. Llegan, se sientan, quedan viendo a ver si... Primero, ven si es guapo o si es feo el predicador. Segundo, que si habla bonito o que si... Muchas cosas. Y cuando él está citando algo de la Biblia, no me interesa si está en la Biblia. Si él lo dice, tiene que ser verdad. Entonces, personas así solamente las vemos pasar de larguito. Yo no sé a cuántos han visto ustedes, cuántos han visto pasar por la iglesia. Entonces no solamente es importante, es indispensable. Y si hay alguien que no lo hace, que no lo acostumbra y ustedes lo conocen, hay que darles el consejo porque de pronto ya no los vemos, ya no los vemos. Indispensable. Me gusta más esa palabra que importante. Pero importante también es válida, hermano Lambert. Importante también es válido. Otro de los consejos al leer Salmos, miren, es literatura exquisita del pueblo de Dios en aquella época. Para mí que los poetas, los mejores eruditos en poesía, incluyendo a nuestro inmortal Rubén Darío, príncipe de las letras castellanas. Rubén Darío citaba la Biblia porque el bandido se apropió, al menos intelectualmente, de la Biblia y le sirvió muchísimo y fue el monstruo que todos sabemos que fue Rubén Darío, maravilloso, admirado en España y en todo el mundo de la poesía y de la literatura fina y exquisita. Él fue un asiduo lector de la Biblia. Y de esa literatura judía él sabía mucho, solamente con leer lo que estaba escrito en estos libros. Salmos, proverbios, eclesiásticos, sabiduría, esos eran libros conocidos por este gran poeta y por muchos buenos poetas. Y ese error que lo identificamos en la clase pasada, de que queremos encontrar algo místico en cada palabra, ya es tiempo de irlo poniendo en su lugar. A veces lo que hacen los salmistas es repetir para dar un énfasis. Así como hay hipérboles, también están otras figuras
no tenemos el tiempo para verla, pero lean bien el capítulo que algo les va a ayudar. Salmos 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y viene uno de esos intelectuales que quieren hallarle las cosas ocultas a cada palabra y dicen, mire, los cielos es una cosa, el firmamento es otra, ¿no? Está haciendo un énfasis el salmista. Y como está escribiendo de forma elegante y exquisita, él no dice, los cielos nos cuentan la gloria de Dios. Y también nos anuncia la obra de sus manos. Entonces el salmista sustituye la palabra y también por una que es sinónimo de cielos y le pone firmamento. Una manera elegante, por eso son poemas, por eso es literatura exquisita, pero no significa, se fija y comienza usted a discutir y monta un debate que cielo es una cosa y que firmamento es otra cosa, porque en la Biblia está separado dentro de un mismo. ¿Entienden lo que estoy haciendo ahorita? Que cuando encontramos cosas como estas, no es para dedicarnos a sacar una tesis o inventar una nueva teología o hacer cosas parecidas a esta. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Eso estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Un día emite palabra a otro día. O sea, un día le habla a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Entienden que hay una repetición, pero es para presentar de manera elegante un mensaje. Se usan palabras diferentes, pero no estamos buscando algo más allá, algo de una nueva hermenéutica, de una nueva filosofía. Son cosas muy sencillas, muy sencillas. Y como no es doctrina lo que estamos buscando en un humilde escritor de hace miles de años, como los cristianos han acudido al Salterio por generaciones, casi instintivamente en tiempos de necesidad, perplejidad o gozo, vacilamos a la hora de ofrecer una hermenéutica de los salmos. A menos que hagamos de ellos algo demasiado pedestre, no obstante, se imponen algunas observaciones con la importancia de hacer que sea mayor el regocijo al leer. Primero, notemos que el sentido común a que se acaba de aludir provee la respuesta fundamental a la pregunta con la cual comenzamos el capítulo. ¿Cómo pueden estas palabras dirigidas a Dios, porque esos son los salmos, palabras dirigidas a Dios, cómo pueden estas palabras dirigidas a Dios ser un mensaje de Dios para nosotros? Precisamente de la forma en que lo fueron para Israel. Son oportunidades para hablarle a Dios con palabras que Él inspiró a otros para que le hablaran en tiempos pasados. Algo así como, si son inspirados por Dios, es como decir, son aprobados por Dios. O sea que, ¿puedo quejarme en una oración con Dios? Yo pienso que sí. ¿Puedo manifestar mi dolor? Ay, hermano, qué pecado más grande el suyo. ¿Es que acaso usted no tiene fe? ¿Y qué es esa manera de orar? ¿Y qué es esa manera de lamentarse? Si usted tiene al Dios millonario, al dueño de toda la riqueza, usted no puede decir así. Usted no puede decir, ay, que soy un gran pecador. En pecado me concibió mi madre. Usted no puede decir eso. Usted es regenerado. Eso contradice a muchos sabios de nuestra época que nos quieren decir, escuché un sermón, 45 minutos el hermano diciendo que la tristeza es pecado.
45 minutos convenciéndome o tratando de convencerme de que no solo a mí, a todos los que estábamos en ese culto, de que la tristeza es pecado. Y ya ven en Salmos, como en estas manifestaciones de tristeza, porque muchos de los salmos son de lamento, son aprobados por Dios. Sí podemos hablar a Dios de nuestras tristezas. Y si el Señor Jesús estuvo triste en Getsemaní, ¿cómo viene alguien a decirme que es pecado la tristeza? Por ejemplo, por ponerles un ejemplo. Entonces, ¿en qué sentido palabras de Dios para nosotros? Podemos expresarnos a Dios con la confianza con la que se habla en los salmos. Con cuidado de no blasfemar también, ¿verdad? No es que podemos decirle 4, ya le voy a decir 4 a Dios porque no me contesta mi petición. No a ese extremo. Pero sí nos ayuda, sí nos ayuda. Es como para que nos sintamos en libertad de expresarnos abierta y completamente y de manera sincera, sin temor a ser reprendidos por Él al expresarnos. Usted puede expresar de manera colectiva y de manera individual. Mucho que aprender de las oraciones en esta colección de salmos. Estos 5 libros, algunos lo dividen en 5 libros. Bueno, mejor dicho, un comentario. Los salmos, Mejor. entonces, yo lo traducí de esta manera. Inspiración de los escritores iluminados por la sabiduría de Dios, podrían ser los salmos. Me gusta. Puede que haya un poquito más, tal vez al contestar el cuestionario que les dejo, se le ocurre alguna palabrita que agregarle, pero así está bonita, Es que cuando decimos que son inspirados por Dios, en el caso de los salmos, casi lo estoy entendiendo algo así como una aprobación de Él, algo así como te comprendo. No es cierto que sos un pecador desde que saliste del vientre de tu madre, no es cierto, pero entiendo lo que me estás diciendo, porque Dios entiende las hipérboles. Quien no las entiende es el ser humano que quiere hacer de cada palabrita una enciclopedia. Entonces, me gusta lo que hizo Yara, interesante. Yo solo quería agregar, ¿verdad?, que los salmos sí son importantes, ¿verdad?, porque no es cierto que no encontramos nosotros doctrina, y no debe de ser como doctrina, porque entonces pusiéramos como doctrina la venganza y muchas otras cosas más que no están realmente autorizadas por el Señor, porque nosotros logramos ver los sentimientos, el estado de ánimo de los escritores, cómo se sentían en algunos momentos amenazados, en otras veces se sentían angustiados, como ya decíamos del salmista David, que él se sentía tan atribulado por sus pecados. Entonces, si bien es cierto, no es una doctrina, pero es algo que nos puede ayudar a nosotros a reconfortar nuestra alma, a darnos ánimo, a darnos consuelo y fortaleza en los momentos difíciles. Entonces, yo creo que la mayoría de la gente lo toma de esa forma porque en realidad es lo que nosotros podemos encontrar, palabras de ánimo, de fortaleza, y en proverbios, normas, conductas de vida para que nosotros podamos poner en práctica en nuestro diario vivir solamente. Gracias, Raquel. Hermano, yo quiero hacer un comentario. Hágalo. Yo aquí vivo, yo tranquilo, escuchándolos a todos. Que sí, la verdad, pues los salmos nos ayudan, nos reconfortan, porque a mí me gusta cantar los salmos. Y a veces, pues, en ocasiones, en tiempo atrás, pues, que puedo decir que metí las de andar, me gusta cantar el Salmo 130. Y aparte de lo otro, pero a la vez yo pienso, cuando dice de lo profundo, oh Jehová, te clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Eso lo decía el rey David. Pero digo, yo no soy el rey David, pero el Señor me puede escuchar a través de la alabanza. Solo eso.
Gracias, hermana. Bueno, Buenas noches. que les vaya bonito. Lean, por favor.